Buenas tardes, tengan todos mis hermanos, mis hermanas. Les bendigo en esta tarde. De verdad me siento muy privilegiada de poder llegar hasta sus hogares. En esta tarde quiero externarles un saludo muy especial de parte de nuestro pastor y de la pastora. Obviamente estamos todos esperando que esto termine para que llegue el momento en que podamos estar juntos. Pero mientras tanto, vamos a tener que utilizar estos medios para poder llegar hasta sus hogares. Así que les invito a que busque su Biblia, su cuaderno, lápiz si así lo desea, y que podamos hoy tener un momento para poder compartir una palabra y poder sacarle una revelación para nuestras vidas que nos puedan ayudar en estos momentos de crisis. Les comparto lo que dice en Números 17. Vamos a leer del 1 hasta el versículo 13. Y dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos. Le dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Y así termina el versículo 13, el capítulo 17 de Números, que para poder entender un poquito de lo que está aconteciendo acá, habría que leer Números 16, pero eso se los dejo para que ustedes lo hagan en sus casas. En el libro de Números 16 se da la rebelión de Coré. Era un miembro también de la casa de Leví, era un servidor en el tabernáculo, pero un día se le ocurrió que él quería ser sacerdote como Aarón, o por lo menos quería estar dentro de las decisiones más importantes que se tomaban en el tabernáculo. Y tomó 3 decisiones muy complicadas. Él pensaba que Aarón no era mejor que cualquier otro del pueblo de Israel. Él pensaba que cualquier otro podía hacer el trabajo que hacía Aarón. También él pensaba que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios y que no solamente Aarón y Moisés. Y lo último, que fue lo que lo llevó a rebelarse contra Dios, era que él sentía que no necesitaba obedecerle a Aarón ni a Moisés, sino que él podía ser un líder nato y hacer las cosas que hacían estos 2 hombres. Sin embargo, se dio cuenta que al final no era así. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a Moisés y a Aarón para que llevaran adelante al pueblo del Señor. Entonces, ya propiamente en el capítulo 17 de Números, Dios lo que está tratando de demostrarle a la gente es que Él era el que escogía a las personas para que estuvieran al frente del tabernáculo. Y bueno, es cuando Él ordena hacer una prueba que no era un concurso de espiritualidad, no era para ver quién era más carga, no era para ver quién tenía más santidad, sino que simplemente Dios lo que quería era que todas las personas vieran y entendieran que Él era el que escogía a esas personas. Por lo tanto,
en el versículo del 1 al 3, vemos cómo Dios manda a decir que todos los príncipes de las casas de Israel traigan una vara. Todos sabemos que la vara en ese momento era un instrumento que los hombres utilizaban como señal de autoridad. Y en el caso de los pastores, por ejemplo, lo usaban para guiar y para corregir a las ovejas. Normalmente un líder tenía que usar una vara para guiar y corregir a sus ovejas. Pero en estas varas, que obviamente era un pedazo de madera muerto, ¿verdad? Los tenían que traer ante el tabernáculo y escribirle el nombre a cada vara. Y es así como todos los 12 príncipes de Israel, que recuerden también que los príncipes eran los representantes de cada tribu del pueblo de Israel, y cada tribu del pueblo de Israel tenían los nombres de los hijos de Jacob. Por ejemplo, Rubén, Aser, Dan, Zabulón, Neftalí, etcétera, ¿verdad? Todos los hijos de Jacob tenían el nombre de las tribus. Y es así como en la tribu de Leví, Dios le dice a Moisés que ponga a Aarón. Y entonces, cuando viene el momento cuando ponen las varas delante del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y Dios dice que la que florezca es el que él va a escoger para que sea el sacerdote. Y bueno, como lo leímos ahí, ¿verdad? En los versículos 5, él le dice, florecerá la vara del varón que yo escoja. Y para sorpresa de todos, ¿verdad? Cuando llegan a ver las varas en el versículo 8, dice que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. Y vemos cuatro cosas que vemos ahí, en un milagro. No solamente había reverdecido, sino que había florecido, había echado flores y había echado, como quien dice, hijitos, ¿verdad? Renuevos. Y aparte de eso, tenía frutos, que en ese momento vemos que la Biblia nos dice que eran almendras. En ese momento se dan cuenta todos los líderes y todos los príncipes y todo el pueblo de Israel de que Dios había escogido a Aarón para que fuera el sacerdote, porque su vara era la que había reverdecido. Hoy en día, en el caso de nosotros, Dios también nos da ciertas directrices bíblicas para poder servir y para poder estar en el tabernáculo de Dios. En 1 Timoteo 3, del 1 al 13, Dios manda todas las directrices de las personas que Él quiere que le sirvan en el templo. Los diáconos, los obispos, ¿verdad? Las personas que van a tener un puesto especial dentro de la iglesia. Y en Tito 1, del 5 al 9, también nos refuerza esas pequeñas directrices que Dios quiere de los líderes que hoy en día sirven dentro de nuestra congregación. Pero en ese momento, en el momento en que Aarón y Moisés estaban con el pueblo de Israel en el desierto, Dios no había estipulado ciertos requisitos, sino que Él había elegido con su dedo, con su mano, a estos dos varones, ¿verdad? Como les decía, no era un concurso. A ver cuál es la vara que florece. La idea de Dios no era hacer un concurso o medir la espiritualidad de las tribus de Israel, sino que lo que Dios quería dejar en claro es que Él es el que toma esas decisiones. En la Biblia podemos ver que Dios utiliza a personas imperfectas. Dios no está buscando gente perfecta para que le sirva. Está buscando gente imperfecta que quiera llegar a ser como Él. En 1 Corintios, vamos a buscarla acá, en 1 Corintios 1, en el versículo 26 y 27 nos lo deja muy claro hasta el 29 y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y acá vemos, por ejemplo, hermanos, en el caso de Aarón, él no era perfecto, él había cometido muchísimos errores, era una persona como usted y como yo, que obviamente luchaba contra sus iniquidades, pero él cometió una falta muy importante delante de Dios que le costó
el hecho de no poder entrar a la tierra prometida. Si ustedes recuerdan, hubo un momento en el que Dios le habló a Moisés y le dijo que llevara a Aarón y a su hijo Eliezer, porque de ahora en adelante el que iba a ser el sacerdote iba a ser Eliezer, y que Aarón no iba a volver a bajar de ese monte a donde él los llevaba. Y así fue, hermanos. Dios llevó a Aarón, a Moisés y a Eliezer a un monte, y Eliezer fue el que tomó el lugar de su padre en ese monte, porque Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, como les digo, por todos esos errores tan grandes que él tuvo. Tuvo que quedarse en el desierto, al igual que todos los demás. Y vamos a leer, por ejemplo, cuál fue una de esas fallas terribles que tuvo Aarón. ¿En qué momento fue que él se equivocó? En Éxodo 32, del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y recordemos, hermanos, que él tomó del pueblo de Israel el oro y hizo un becerro delante de todo el pueblo de Israel, y estuvieron adorándolo durante esa noche cuando Dios estaba trabajando con Moisés en el monte y dándole los 10 mandamientos. Eso para Dios fue algo muy terrible, por así decirlo, muy malo. ¿Por qué? Porque él era el sacerdote, ¿verdad? Y cometió este gran error. Ahora, en el versículo 22 y en el 24, vemos, por ejemplo, que Aarón se arrepintió y pidió disculpas. Dice en el versículo 22: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Empezó a disculparse, pero echarle las culpas al pueblo de Israel. Y empezó a decir ahí, hasta el versículo 24, diciéndole que la culpa de que porque él había hecho eso fue por el pueblo. Entonces vemos que en realidad Dios no escogió a Aarón por ser perfecto o porque era más espiritual que los otros príncipes de la tierra de Israel, sino simplemente porque Él es Dios y Él escoge como Él quiera. Y en ese momento Él escogió a un hombre imperfecto. Podemos recordar también en la historia cómo Dios escogió a Pablo, y Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que no tenía temor de Dios, y sin embargo fue la persona que Dios usó para llevar el evangelio a todos los continentes. Él fue un hombre imperfecto, pero que entró en la voluntad de Dios y al final fue escogido para llevar un mensaje. La vara de Aarón floreció porque estaba en la presencia de Dios. Y eso es algo que usted y yo, hermanos, tenemos que tener en cuenta, que si queremos que nuestra vara florezca, si queremos que nuestro espíritu esté reverdecido, que si queremos que nuestro espíritu dé renuevos y produzca, que es una de las cosas más importantes. Recuerden, hermanos, que por ejemplo la higuera que Jesús maldijo estaba verde, estaba reverdecida, estaba hermosa. Decía que tenía sus hojas hermosas en ese lugar, pero cuando Dios buscó el fruto en esa higuera no tenía, por lo tanto la maldijo. Igualmente nosotros en nuestro estado natural tenemos que llevar fruto, tenemos que llevar eso que Dios pide de nosotros, que no solamente nos preocupemos por nosotros mismos, sino que podamos bendecir a otras personas. El hecho de que Dios le pidiera a Moisés que reservaran la vara dentro del arca del pacto es un símbolo de honra para Aarón, como diciendo: usted no es perfecto, usted no es esa persona que todo lo sabe, pero quiero que todo el mundo se dé cuenta de que yo sí soy Dios. Y así fue como la vara
de Aarón estuvo ahí siempre en el arca del pacto. Ahora vamos a ir a San Juan. En San Juan, en el versículo 15, que usted y yo lo hemos leído muchísimas veces, en el versículo 2 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos pámpanos, que estemos dando fruto a diario, no solamente por un tiempo, no es solo un día, sino lo que Dios quiere es que nosotros a diario podamos llevar fruto. La vara floreció porque estaba en la presencia de Dios. Y algo interesante que vemos en este versículo, en el versículo 8 de Números 17, es que dice que al día siguiente Moisés fue a buscar las varas. O sea que pasó toda una noche, y en esa noche fue el momento en que Dios hizo el milagro. ¿Cuál milagro? De que un pedazo de madera que estaba muerto, que no tenía vida, ¿verdad? Que era simplemente madera, hizo que floreciera, hizo que reverdeciera, hizo que llevara renuevos y hizo que llevara almendras. Ese fue el fruto que llevó la vara de Aarón. Eso fue un milagro, y ese mismo milagro es el que Dios está haciendo en cada uno de nosotros hoy en día. Usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Sin embargo, Dios, de esto que estaba muerto, Dios ha traído a nosotros su poder, su gracia y su milagro, y nos ha transformado y nos ha hecho reverdecer. Usted y yo estábamos muertos, igual que esta vara, pero cuando llegamos a su presencia, cuando llegamos ante la presencia de Dios, Dios hace que nosotros reverdezcamos nuevamente, y Él nos pone en un lugar de privilegio, que es en su presencia, para que podamos estar ahí. En Salmos, quiero que me acompañen en el Salmo 1. En el Salmo 1 dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros podamos estar reverdecidos por esas corrientes de agua viva, y esas corrientes de agua viva es su palabra. Ahora, esto es algo que tenemos que hacerlo todos los días. Si queremos reverdecer, si queremos estar como la vara de Aarón y estar reverdecidos, siempre tenemos que estar en su presencia. En el Salmo 145 nos dice, en el versículo 1 y 2, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dice, cada día te bendeciré. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar en su presencia, tenemos que buscar de Él para que nosotros que estábamos muertos podamos encontrar ese reverdecimiento, ese renuevo, ese fruto, esas almendras, y que las demás personas podamos verlo. Cuando termina la historia en Números 17, dice que todo el pueblo de Dios se dio cuenta, todo el pueblo de Israel se dio cuenta y reconoció que estaban muertos, que no tenían en ese momento nada que decir. Ellos dijeron, todos vamos a morir, todos somos pecadores. Se dieron cuenta y reconocieron en su corazón de que Dios es un Dios de paz y de justicia. Entonces, igualmente, ¿cuál es nuestra reacción? Reconocer que somos pecadores, reconocer que el único que nos puede hacer florecer es Dios en su presencia, y que todos los días de nuestra vida tenemos que buscar ese lugar especial. Es por eso que entonces hoy yo les insto a que busquemos de la presencia del Señor. No necesariamente la presencia del Señor está en cuatro paredes, como es una congregación, una iglesia. La presencia de Dios no está en el arca del pacto. La presencia de Dios la llevamos hoy usted y yo en nuestras vidas. Y podemos buscar esa presencia en lo secreto, en ese lugar especial que usted y yo escogemos para adorarle, para alabarle. Y ahí, cuando estemos delante de su presencia y con Él, vamos a entender muchas cosas. Y Él va a hacer que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podamos ser salvos a través de la gracia de Jesús y poder alcanzar el perdón, y así podamos reverdecer y podamos llevar flores. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome,
nos gustaría estar siempre llenos de flores, que nos podamos ver como ese árbol frondoso junto a las corrientes de agua, lleno de flores, lleno de frutos. Ustedes han visto que para estas épocas, por ejemplo, salen unos árboles grandes con unas flores amarillas, flores palo rosa, flores fucsia, moradas, y esos árboles se ven hermosos y se ven preciosos, y empiezan a caer esos pétalos sobre las calles y las calles se llenan de aquel color tan especial. Pues así es como nos quiere ver Dios, reverdecidos y floreciendo todos los días de nuestra vida, porque no es solo un día, sino es todos los días buscar de su presencia para que podamos alcanzar ese estado en el que Dios nos quiere ver, y que nosotros mismos, si nos encontramos así, nos vamos a sentir muy bien con nosotros mismos. Este es el día que Dios espera y que Dios quiere que usted florezca. Hoy es el día que Dios quiere y espera que usted lleve mucho fruto. Este es el día en el que Dios espera de usted y de mí que busquemos su presencia para poder llevar la palabra, para poder llevar un mensaje, para poder buscarle. Hoy es el día en el que usted y yo podemos decir somos hijos de Dios y estamos plantados junto a corrientes de agua viva. Así que ese es mi mensaje en esta tarde. Espero que usted haya aprendido algo especial de este día, y obviamente es tal vez muy poco el tiempo para poder explicar un tema tan amplio, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede traer una revelación nueva, una revelación diferente a su vida. Le insto a que lea su Biblia, a que escudriñe, a que ore, le insto a que busque y haga un altar en su casa. Dios nos está pasando por